Shalom, shalom. Parashat Hukat. Esta parashat tiene varias cosas centrales, varias cosas principales, y una de ellas es precisamente que marca el punto de inflexión entre los primeros años en el desierto del Sinaí y los últimos años. O sea, acá nos encontramos con el punto en que separa una generación de otra, la generación que salió de Egipto con la generación que va a entrar en la tierra de Israel. La parashá se llama Hukat, en nombre de la mitzvah de la pará adumá, que más o menos conocemos sus detalles según como está escrito en la Torá, y es una cosa bastante simple de estudiar. Sin embargo, quería referirme en este pequeño Bartorá sobre la muerte de Aarón, que aparece precisamente en esta parashá, siendo uno de los acontecimientos que pasa al final de los 40 años. O sea, es algo que ya en donde estamos hablando de la nueva generación. Y nos enseña la Torá que Aarón muere porque ellos caminan desde Kadesh hasta Orahar, y en Orahar es donde Aarón va a fallecer. Hay varias cosas que están acá unidas, y obviamente hay un momento en que Aarón fallece, y eso es obviamente parte de la voluntad divina. Sin embargo, hay muchas circunstancias que rodean a la muerte de Aarón que también de alguna manera tocan o llegan o están relacionadas con la conducta de Am Israel en esos momentos y de las consecuencias que esas conductas tienen. Rashi nos enseña que ellos van hasta Orahar, y Orahar es un lugar que queda en el límite con la tierra de Edom, o sea, con la tierra de los Edomim, de los descendientes de Esaf. Simplemente según la tradición, sabemos que Orahar, el monte donde fue enterrado Aarón a Cohen, es un monte que queda al lado de Petra. Petra es un lugar en el sur de Jordania, y al lado justamente de Petra hay un monte, y que ese monte se puede escalar. Generalmente se hace hacia la mañana porque es bastante alto y demora varias horas, y en la mañana con Netzahama, cuando sale el sol, suelen ahí decir tefilá a aquellas personas que logran llegar a ese lugar, precisamente el 1 de Av, que es el aniversario del fallecimiento de Aarón a Cohen. Y justamente esto queda al lado de Petra, entonces se suele ir hasta Eilat, de Eilat se pasa hasta Petra, y al lado de Petra hacia la mañana se va a Orahar, y allí en la cumbre hay un binyan, hay un edificio construido por los musulmanes, que en la parte baja, subterránea de ese edificio, hay una pequeña mehará pequeña, y ahí está el kever, que según nuestra tradición es la tumba de Aarón a Cohen. Rashi nos enseña algo cuando habla de este tema, y nos dice lo siguiente. El lugar donde muere Aarón se llama Hor Hahar. Orahar quiere decir que es un monte sobre otro monte, o como Rashi lo trae, una manzana pequeña sobre una manzana más grande, o sea, es un monte en el que hay otro monte más. Y enseguida Rashi comenta, en la Torá cuando se habla de esto, Rashi comenta algo bastante interesante. Dice, nosotros sabemos que la nube o el arca de la alianza junto con la nube, un complejo de fuerzas que acompañaban a Israel, solía aplanar todos los montes, y solía elevar todos los valles, para que así Am Israel, cuando caminaran en el desierto, lo hicieran con tranquilidad, sin tener que escalar montañas ni bajar a los valles. Entonces, la Shelah es cómo en este momento se encuentra con un monte. Y no solamente ese, también hay otro monte más que el monte Sinaí. Cuando ellos llegan al monte Sinaí, ya estaban con la nube que aplanaba los montes. ¿O por qué el monte Sinaí está? Y obviamente porque está en los Orahar, el monte donde va a ser enterrado Aarón, y más adelante va a ser el monte Nevó, donde va a ser enterrado Moshe.
Entonces Rashi dice que realmente quedaron estos tres montes, todos los demás fueron aplanados y quedaron estos tres montes. La topografía del lugar hoy ha cambiado mucho, estamos hablando hace prácticamente 4.000 años atrás, ha cambiado mucho la topografía del lugar. Sin embargo, en esa época dice Rashi que esos tres montes quedan. Queda el monte Sinaí, donde se va a entregar la Torá, queda el Horahar, donde va a ser enterrado Aarón, y queda el monte Nebo, donde va a ser enterrado Moshe Rabbeinu. Y la pregunta que tenemos con respecto a este tema es bastante amplia. Vamos a tratar de resumirla. Número uno, ¿por qué fue necesario dejar al monte Sinaí y dejar a los otros dos montes? Pero estas preguntas tienen un reca, tienen como un background por detrás, tienen un bagaje de ideas que es necesario tratar de entender. Número uno, nuestros sabios han enseñado que el momento que se entregó la Torá, si vamos a hablar del monte Sinai que quedó, es un momento en que el pueblo, o sea, la humanidad simbolizada por Am Israel, van a ingresar nuevamente a una etapa, y eso fue lo que hicieron, que es la etapa de Adam Arishon previa al Het, o sea, previa a el Het del Etz Adat, de haber comido del árbol, del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, ingresaron a una etapa previa, o sea, a esa etapa. Si es así, entonces lo más obvio hubiese sido que no se entregara la Torá en un monte, sino en un jardín. O sea, que sea un símbolo de la corrección, de que llegamos al jardín del Edén. Sin embargo, fue un monte. ¿Por qué? Porque realmente el proceso de Geulah y el proceso de elevación espiritual nunca nos va a dejar en el mismo lugar. Esto quiere decir que la época del Gan Edén ya desapareció. Esa época ya no existe y no va a volver. Lo que va a volver, Bezrat Hashem, en un futuro, y lo que ellos recibieron es algo más grande, es algo más elevado, que está simbolizado precisamente en el monte Sión. Es por eso que es un monte, algo que se sube. Esto quiere decir que el proceso espiritual ya no es la entrada al jardín, sino que es un proceso de aliyah, de elevación. Por eso ese monte quedó, para simbolizar eso. Y segundo, el hecho de que Moshe y Aarón hayan sido enterrados en un monte también es una shela, porque, por ejemplo, los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob fueron enterrados en una mehará, fueron enterrados en una caverna, en una gruta que se llama el Maratá Machpelah, que queda precisamente en un valle. Hebrón queda en un valle. No exactamente, también hay un monte y hay un valle, y a pesar de que la Torá dice que fue enterrado en un valle, estamos hablando también en un lugar donde hay colinas. ¿Eh? Y sobre eso hay toda una explicación entera que trae Rashi también, sobre el hecho que la Kavaná del valle, de un lugar amok, se refiere a un consejo profundo de aquel tzadik que está enterrado en el valle, o sea, en Hebrón. Pero de todas maneras se abre de una gruta, o sea, de algo que lo que hay que bajar hacia abajo, y bajar, valga la redundancia, hacia las profundidades de la tierra. En cambio, Moshe y Aarón son enterrados en montes, en las cimas de los montes. ¿Por qué? Porque hay una diferencia radical entre los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob y Moshe y Aarón. Y es la siguiente. Los patriarcas representan la conexión más íntima con la tierra, con ese Emek, con lo profundo. Y la Maharata Machpelah, donde ellos fueron sepultados, representa el corazón de Eret Israel. Ese es el corazón, es el punto central de la conexión con la tierra de Israel. Un concepto muy, muy profundo que en varias entregas que hemos dado, cuando hemos estado en Hebrón y cuando he explicado algunas cosas con respecto a eso, podemos comenzar a entender, ¿no? Y en cambio, Moshe y Aarón están conectados con el cielo. Ellos están conectados con una realidad espiritual muchísimo más grande, que es una realidad que los patriarcas conocen, obviamente, pero ellos son como la esencia de la tierra de Israel, o sea, de la parte yesodí, de la parte fundamental, del fundamento, del yesod. En cambio, Moshe y Aarón van a representar en la historia del espíritu
la elevación hacia el cielo, hacia lo más alto, hacia lo espiritual. Ambos, la tierra y el cielo, son parte de nosotros, están en nosotros y son parte de lo que nosotros somos, eso también es verdad. Y por lo tanto, los patriarcas están conectados con algo importante y también Moshe y Aarón están conectados con algo importante. Es por ese motivo que estos tres montes han quedado. La elevación, la entrega de la Torá, la elevación en Aarón y la elevación también en Moshe.